Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Mi nombre es Rafael Diosdado y el tema de esta presentación es Ley de Ohm, resistencia eléctrica y corriente. Los electrones realizan un movimiento aleatorio dentro de un conductor en todas direcciones, por lo que no existe flujo de carga o corriente. Cuando se establece un campo eléctrico, surge un movimiento neto junto al aleatorio que, a pesar de ser muy lento, resulta en corriente. Porque si el movimiento neto es muy lento, es el campo eléctrico el que se establece casi a la velocidad de la luz. Una corriente eléctrica es todo movimiento de carga de una región del conductor donde el potencial eléctrico es mayor a otra donde el potencial es menor. Se define como la carga neta que fluye a través del área de sección de un conductor por unidad de tiempo, y su unidad en el sistema internacional es el amperio. La corriente por unidad de área de sección transversal de un conductor se denomina densidad de corriente. La resistividad caracteriza la capacidad de un material de oponerse al flujo de la corriente eléctrica. George Simon Ohm, sencillo maestro de educación media, no dictó seminarios en una universidad, pero basándose en estudios de la conductividad térmica de los materiales realizados por Fourier, desarrolló un postulado que en su época no fue muy reconocido, pero que en la actualidad es parte de todos los estudios afines a la corriente eléctrica y que se conoce como ley de Ohm. Vale resaltar que el término ley es poco adecuado, ya que este principio se limita a un grupo de materiales y condiciones específicas de temperatura, fuera de los cuales la ley no se cumple. De ahí el hecho de calificar algunos materiales como óhmicos o lineales cuando obedecen a la ley de Ohm y no óhmicos cuando no obedecen a esta ley. La gráfica que se observa muestra la relación voltaje-corriente para conductores lineales y no lineales, a partir de la cual se puede deducir la resistencia. Las líneas tienen partes que se pueden estimar rectas y corresponden a un conductor o resistor a bajas temperaturas que cumple la ley de Ohm, y cuando se tornan curvas, la energía potencial ha hecho surgir calor y queda sin validez la ley de Ohm. Se conoce experimentalmente que los conductores al calentarse sufren un cambio en la resistividad que produce un aumento en la resistencia según la expresión que se muestra en la fórmula. Significa que el calor impide el paso de la corriente, y si aumenta el voltaje pero no pasa corriente, sería como aumentar la presión de un fluido sin que haya flujo. Colapsa el sistema y el conductor en este caso se quema. Los semiconductores, por otro lado, tienen la capacidad de conducir mejor la corriente a altas temperaturas. El postulado para la ley de Ohm establece que para algunos materiales, especialmente los metálicos, a una temperatura dada, la densidad de corriente es casi directamente proporcional al campo eléctrico, y el cociente de estas magnitudes es constante y se llama conductividad. El parámetro inverso a la conductividad es la resistividad y caracteriza la propiedad de un material de oponerse al flujo de la corriente eléctrica. Si las magnitudes densidad de corriente y campo eléctrico son uniformes a través del conductor, la corriente total está dada por el producto de la densidad y el área de sección, y el voltaje entre los extremos sería el producto del campo y la longitud del conductor. Sustituyendo estas magnitudes en la expresión original de la ley de Ohm, obtenemos una relación directa entre el voltaje y la corriente, de donde el factor R se llama resistencia eléctrica, la cual, como se puede observar, solo depende del material, la longitud del conductor y el área de sección transversal. Entonces la resistencia con la longitud son directamente proporcionales. Si aumenta la longitud, aumenta la resistencia y viceversa. No así el diámetro, que al encontrarse elevado al cuadrado en el área de sección del conductor, tiene una mayor influencia en su resistencia, ya que el área es inversa con la resistencia. Entonces, un mínimo aumento en el diámetro reduce sustancialmente la resistencia. Esta es una de las razones por la que el parámetro característico de la resistencia de un conductor es su calibre, el cual indica el grosor del conductor, siendo los mayores calibres los más finos y los menores los más gruesos. Entonces, un calibre mayor ofrece más resistencia al paso de corriente y será de menor potencia, mientras que un calibre menor
permitirá mayor paso de corriente y provee mayor potencia. Partiendo de la potencia que demande un circuito o elemento del circuito, se puede estimar el calibre requerido, siendo que potencia es voltaje por intensidad y el voltaje de suministro mantiene un mismo margen de valores. La potencia será definida por la corriente y esta a su vez por la resistencia. En el esquema que se observa en la figura se muestra un modelo elemental de distribución de corriente en un sistema compuesto por circuitos de alta potencia para equipos de 220, potencia intermedia para tomas de 110 y baja potencia para el alumbrado. A partir de la potencia se estima la corriente, ya que el voltaje solo presenta dos valores. La corriente será estimada por la resistencia del conductor y la resistencia por el calibre, y todo esto según la ley de Ohm, llegando así a definir los calibres para cada circuito según su potencia, como se indica en la figura. Y bien, eso es todo en cuanto a esta presentación. Mi nombre es Rafael Diosdado y con ustedes será hasta una próxima ocasión.